Bueno, en esta ocasión vamos a ver un tema importante que es diabetes gestacional. Recordando las bibliografías que ocupé fue en las guías de práctica clínica, el manual de ProMed, el CTO y pues creo que nada más esas. Comencemos. Diabetes gestacional. Como definición tenemos a la diabetes gestacional como un padecimiento caracterizado por una intolerancia de diversos grados de severidad a los carbohidratos que puede reconocerse por primera vez durante el embarazo y puede o no resolverse después de este. Y otro que es la diabetes pregestacional o preexistencia, que se refiere a los pacientes conocidos por primera vez por diabetes tipo 1 o tipo 2 que se diagnostica durante el primer trimestre del embarazo. Su prevalencia es de un 7% de todos los embarazos, es decir que solamente se presentan 200,000 casos anuales. En México la prevalencia es del 8.7 al 17.7%. Las pacientes con diabetes gestacional tienen un riesgo mayor a presentar complicaciones maternas y fetales en comparación con la preeclampsia. Las mujeres que tienen que presentaron diabetes gestacional tienen un riesgo muy alto que a los 10 años generen diabetes mellitus tipo 2. Los hijos de madres con diabetes pregestacional en comparación con los embarazos normales tienen un riesgo de 4 a 10 veces de desarrollar patologías congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal y neonatal. En cuanto a las patologías congénitas, más adelante vamos a ver una por una un poquito más a detalle. Y pues la mortalidad neonatal aumenta un 15%, aumenta unas 15 veces más en este tipo de pacientes. En cuanto a los factores de riesgo, se dividen de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Es importante determinar el riesgo que presentan las pacientes, porque con base a esto vamos a tomar la decisión en qué momento hacer el diagnóstico. Y bueno, en cuanto a riesgo bajo, pues es un grupo étnico con un riesgo bajo de diabetes mellitus, pacientes menor de 25 años, índice masa corporal normal antes del embarazo y pues que la madre con un peso normal, madre tenga antecedentes de un parto con un peso del feto, del recién nacido al nacer. El riesgo alto pues es pacientes con obesidad severa, diabetes mellitus en familia de primer grado, antecedentes de diabetes gestacional, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa y pues pacientes también que tengan diagnóstico previo de síndrome de ovario poliquístico, también antecedentes de hijos macrosómicos. Más adelante vamos a ver por qué en este caso los hijos pues son macrosómicos en ese tipo de patología, y pues la presencia de glucosuria en el paciente. Y el riesgo intermedio pues es en pacientes que no cumplen ni factores de riesgo bajo ni factores de riesgo alto, entonces lo clasifican como riesgo intermedio. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que al inicio la insulina se mantiene en una actividad y una concentración relativamente normal, y pues va a aumentar la concentración de insulina por la hiperplasia de las células de las células beta pancreáticas por acción elevada de la concentración placentarias. Bueno, en este caso la glicemia en ayunas desciende a unas cifras de entre 65 a 80 miligramos sobre decilitro en el embarazo temprano, y pues esto va a aumentar los depósitos grasos. Bueno, y posteriormente se genera una resistencia progresiva a la insulina, principalmente es por el lactógeno placentario que se genera a partir de la segunda mitad de gestación.
bueno, ya recordando que el lactógeno placentario disminuye la utilización periférica de glucosa, que esto va a generar la hiperglicemia y pues va a haber un hiperinsulinismo compensatorio. Bueno, y además que también aumenta esto va a aumentar las hormonas contrainsulinales, que es el cortisol, el estriol y la progesterona. Como ya he mencionado, esto sucede en la segunda mitad de la gestación, a partir de la semana 21-22, que es cuando se empieza a producir el lactógeno placentario. Bueno, además incrementa la degradación placentaria y renal de la insulina. Al ocurrir esto, hay una elevación de la glucosa, ya que el mismo lactógeno placentario impide la utilización, como ya había mencionado, y entonces se necesita ocupar energía de otros lugares, y lo ocupa de la lipólisis generando ácidos grasos y cetonas. Bueno, en cuanto a las complicaciones maternas, bueno, va a generar abortos espontáneos, también polihidramnios, hemorragias postparto, preeclampsia, infección cesárea y pues progresión de retinopatía, nefropatía o miocardiopatías en pacientes que ya previamente eran diabéticas. En cuanto a la mortalidad perinatal, ocurre en el 4% de los partos, la mortalidad, y pues no se relaciona principalmente a malformaciones congénitas, sea de prematuridad, insuficiencia respiratoria, infecciones y traumas obstétricos. Los traumas obstétricos vamos a observar que es por algunas malformaciones que van a ocasionar, como la macrosomía que generan en los fetos. En cuanto a las malformaciones congénitas, lo vamos a dividir en cuanto bueno, en este caso, a la malformación esquelética, que el principal aquí mencionado es el síndrome de regresión caudal, bueno, que es un síndrome que es, bueno, va desde una aislada y asintomática aplasia coxigia a una ausencia sacra, ya sea también ausencia lumbar, de vértebras torácicas. Bueno, a ver, los pacientes también pueden presentar déficits neurológicos asociados, pero en general pues solamente incluye la ausencia del sacro. Bueno, aquí tengo una clasificación del síndrome de regresión caudal para que pongas pausa y pues ya puedes irlo observando poco a poco. Lo dividen en cinco tipos. Y pues el más frecuente es el tipo 3, el que solamente eyagenesia subtotal y al menos S1 está presente. Bueno, más adelante tú puedes observarlo y un poquito más a detalle. Bueno, aquí les pongo una imagen de un paciente con síndrome de regresión caudal. Aquí podemos observar que hay ausencia del sacro, de este lado igual. Y pues en cuanto también podemos encontrar malformaciones del sistema nervioso central, como anencefalia, bueno, pacientes que también presentan bueno, una patología de tubo neural, también holoprosencefalia, que es una anomalía congénita que pues tiene un espectro amplio de malformaciones cerebrales y faciales que resultan por un fallo de la división del prosencéfalo, y pues es muy poca su incidencia, es entre cada 16.000 nacidos neonatos, y pues estos pacientes tienen mortalidad intrauterina, son incompatibles. Bueno, y en cuanto a las malformaciones congénitas cardiovasculares, la principal que vamos a encontrar pues es la hiperplasia del tabique interventricular. Como ya hemos mencionado, la insulina, bueno, más adelante voy a mencionarlo más a detalle. La insulina, al haber aumento de la insulina, se van a generar factores de crecimiento parecidos a la insulina tipo 1, que estos van a estimular el crecimiento no nada más del feto, sino también de los órganos que lo contienen. En este caso, las pacientes pues van a tener una insuficiencia
insuficiencia valvular, y pues va a haber una relativa estenosis tanto a nivel aórtico y pulmonar. Y aquí pues la válvula, en este caso la imagen observa que la válvula mitral presiona contra el tabique causando obstrucción del flujo, el movimiento sistólico de la válvula mitral, hipertrofia septal asimétrica. También vamos a observar la transposición de los grandes vasos, al igual comunicación entre el auricular y comunicación interventricular. En cuanto a las malformaciones congénitas genitourinarias, bueno, vamos a encontrar la agenesia renal, que pues es una anomalía congénita muy rara, pero es mortal. Y bueno, su incidencia es una entre cada 1000 o una entre cada 4000 casos que se presentan. La causa embriológica es la ausencia del desarrollo de las nefronas, con un fallo en la división del esbozo uretral, por consiguiente el sistema colector pues no se forma. Clínicamente se conoce, bueno, se presenta junto a una secuencia que le llaman secuencia Potter. Es un síndrome de secuencia de Potter, síndrome que es algo clásico que, bueno, en este caso involucra anuria, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar secundaria. Principalmente aquí podemos observar la aorta, y pues no se observan las arterias renales, y pues hay ausencia de los riñones, ¿no? Hay una agenesia renal que podemos observar que es una ecografía Doppler, en donde podemos observar bien la vasculatura y el flujo arterial. Otra malformación congénita genitourinaria es la duplicación uretral. Bueno, aquí podemos observar en una cistografía retrógrado, cisturetrografía, en donde podemos observar la presencia de dos uréteres. Pues bueno, si digo algo, corríjanme por favor. Bueno, en cuanto a las malformaciones gastrointestinales, vamos a encontrar un colon hipoplásico izquierdo. Bueno, aquí no encontré realmente una imagen, pero pues los pacientes presentan bueno, la clínica la presentan alrededor de las 24 o 48 horas de vida. Bueno, los signos y síntomas pues son de obstrucción intestinal baja, ya sean con vómitos biliosos, distensión abdominal, para la expulsión del meconio, y pues se asocia en un 40% a diabetes gestacional. Otra es la atresia anal. Aquí podemos observar el esposo en imagen, en donde pues se presenta en uno de cada 5000 nacidos vivos de pacientes con diabetes gestacional. Este trastorno se asocia con frecuencia a anomalías congénitas. Aquí le menciono mucho anomalías congénitas Bacter, en el que vamos a observar alteraciones vertebrales, bueno, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístulas traqueoesofágicas, y pues alteraciones en las extremidades, y pues principalmente son esos. Bueno, aquí les pongo un cuadro sobre el riesgo absoluto en cuanto al porcentaje de hemoglobina glucosilada y la malformación congénita que puede tener por cada porcentaje, ¿no? Bueno, en este caso aquí ya lo pueden ver más a detalle. Bueno, aquí las semanas de gestación observamos más o menos la hemoglobina glucosilada que se puede encontrar, y pues con base a esto el riesgo absoluto de presentar una anomalía congénita, pues aquí vienen los porcentajes aproximadamente, ¿no? En cuanto a las complicaciones metabólicas, pues vamos a encontrar una hipoglucemia en el recién nacido, que es la complicación más frecuente metabólica, bueno, sobre todo en recién nacido que tienen un peso elevado y son prematuros. Bueno, esto es secundario a un hiperinsulinismo, ya recordando que pues las células beta del páncreas
en la edad fetal pues se elevan debido al aporte excesivo de glucosa. Entonces para remitir esta cantidad de glucosa pues aumenta el número de células beta. Bueno, y cuando nacen pues ya se observa esta clínica, ¿no? Que es un hiperinsulinismo. Bueno, puede ser asintomática o los pacientes pueden presentar depresión neurológica, hipotonía, temblores y pues apnea. Bueno, aquí generalmente pues la tríada de Whipple, ¿no? de la hipoglucemia. Bueno, la hipocalcemia también puede presentar a estos pacientes y aparece principalmente a las 24 a 72 horas de vida, y pues no se conoce bien la etiología, pero se asocia a un hipotiroidismo funcional transitorio que coexiste, o en ocasiones se presenta con hipomagnesemia. Al igual se asocia pues a un efecto de la insulina, ya que a nivel fetal pues retrasa la maduración paratiroidea. Por tanto pues va a generar posteriormente hipocalcemias. Bueno, y aquí pues podemos observar a un recién nacido pues que tiene macrosomía. Bueno, generalmente pues la glucosa fetal tiene que estar de entre 20 y 30 miligramos sobre decilitro por debajo de la cantidad de la glucosa materna, ¿no? Pero pues en las primeras 20 semanas el páncreas no responde a la hiperglucemia, por lo que pues no hay ninguna, no se presenta. Entonces después de esta hay una respuesta mantenida a la hiperglicemia, ya que pues hay hiperplasia de las células beta del páncreas para tratar de compensar. Bueno, esto va a causar que los incrementos de insulina generan factores proinsulina, como un factor de crecimiento de insulina tipo 1, etcétera, etcétera, que van a actuar estimulando el crecimiento fetal. Y pues los fetos van a tener algo que le conocen como fenotipia diabética, que son los fetos macrosómicos, como podemos observar aquí. Tiene cara de luna llena, tiene el cuello de búfalo que le mencionan, cuello de búfalo, y pues los pliegues sumamente son marcados, ¿no? Podemos observar los fetos macrosómicos. Y pues a consecuencia de esta, ya mencionábamos anteriormente que pues estos tipos de pacientes presentaban traumas obstétricos, ¿no? Bueno, en este caso los pacientes también tienen frecuencia de asfixia perinatal, y pues como mencioné, traumas durante el parto principalmente es la fractura de clavícula y pues la parálisis braquial, debido a que, recordando, pues generalmente, bueno, el plexo braquial es el que se lesiona. Entonces los recién nacidos pues cursan por parálisis braquial. Bueno, y también puede haber inmadurez funcional. Ya mencionaba anteriormente, también la insulina tiene un efecto de retraso de la maduración morfológica y funcional de algunos órganos. Los principales pues son pulmones, paratiroides y hígado. Quizás sea por antagonismo de cortisol, y pues también genera así el síndrome de membrana hialina en el caso de alteración pulmonar, ictericia en alteraciones hepáticas e hipocalcemia, como ya hemos mencionado, por retraso en la maduración paratiroidea. Bueno, en cuanto a los problemas hematológicos que va a presentar este tipo de pacientes, pues podemos encontrar la poliglobulia, debido a que la hiperglucemia e hiperinsulinemia crónica, bueno, van a estimular el metabolismo basal, y al estimular el metabolismo basal va a aumentar el consumo de oxígeno, pero pues aumento también, bueno, esto va a generar aumento de la eritropoyetina, que secundariamente va a generar policitemia, causando posteriormente hiperviscosidad y principalmente trombosis venosa renal. Los pacientes van a tener nefromegalias, al igual enfermedad vascular cerebral o enterocolitis necrotizante. La trombocitopenia, pues debido a que hay una poliglobulia por ocupación medular, el nivel de
de trombocitos pues va a disminuir. La hiperbilirrubinemia se asocia por la hemólisis, se asocia por la hemólisis que genera a nivel hepático por la inmadurez del hígado. El déficit de hierro, pues esto es simplemente por la redistribución del mismo, ya que pues aumenta, hay una poliglobulia, entonces tiene que aumentar la distribución del hierro generando el déficit de este. Posteriormente va a contribuir a alteraciones del neurodesarrollo. El diagnóstico, pues tenemos que tomar en cuenta principal que en ayuno, en la primera visita prenatal, antes de la semana 13 se debe tomar se debe tomar la glucosa, ¿no? Este se hace para detectar mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. Después se realiza un tamizaje entre la semana 24 y 28 en pacientes que tienen un riesgo de riesgo moderado a alto, que anteriormente tuvieron glucosa normales en su primera visita prenatal. Entonces, recordando, en primera visita prenatal los pacientes son normales a la semana 13 aproximadamente. A la semana entre 24 y 28 se vuelve a realizar el tamiz o la curva de tolerancia a la glucosa. Y pues en pacientes que en el primer trimestre, en su primera visita, si tuvieron alteración de la glucosa en ayuno, ahí sí se realiza la curva de tolerancia a la glucosa, ya sea con 75 gramos o con 100 gramos. Y pues se hace una nueva determinación de glucosa en ayuno. Y pues si se cuenta con el recurso, también se hace hemoglobina glucosilada. Bueno, en cuanto a la prueba del tamizaje, nuevamente recordemos se realiza entre la semana 12 y 14 en la primera visita. Y pues si sale negativa, se vuelve a realizar entre la semana 24 a 28 semana de gestación. El tamizaje, que es el test de O'Sullivan, consiste en una prueba con 50 gramos de glucosa. En este caso no se requiere un ayuno y pues se mide la glucosa una hora posterior a la poscarga. Ahora, recordando, si los niveles son mayores de 140 miligramos por decilitro de glucosa, a la hora de haber hecho la prueba de O'Sullivan con 50 miligramos, se procede entonces a la curva de tolerancia a la glucosa. Si los niveles son mayores de 180 miligramos sobre decilitro, a la hora de haber tomado el test, o sea, es un diagnóstico definitivo, ya es de diabetes gestacional. Ahora, aquí les puse unos criterios diagnósticos. Estos son con sobrecarga de 75 gramos. Aquí aquí solamente se establece el diagnóstico con un valor alterado. Vamos a tomar aquí, se va a tomar la sobrecarga y se va a tomar la glucosa en ayuno, que pues tiene que, los pacientes que están mal, pues tienen la glucosa más de 92, a la hora de poscarga son más de 180 y a las 2 horas pues es mayor a 153 miligramos sobre decilitro. Otra pues es según la OMS es relativamente igual, solamente que aquí amplían hasta 125 miligramos sobre decilitro. A la hora igual permanece a 180 y a las 2 horas entre 153 a 159. Son relativamente 92, 180 y 153. Si ya está alterado anteriormente, pues se dice que ya es el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, la sobrecarga de glucosa de 100 gramos, pues aquí nos vamos a determinar cuatro condiciones. La condición 1 es en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Poscarga. En el test, en los valores de Carpenter, que son los más utilizados, muestra que, en el ayuno pues tiene que estar a 95 miligramos sobre decilitro. A la hora está a 180 miligramos sobre decilitro.
155 y 140. Entonces 95, 180 a la hora, 155 a las 2 horas que va disminuyendo y a las 3 horas a 140. Si hay, aquí tienen que ser más de 2 valores alterados como referencia. Si solamente se altera uno, se considera como intolerancia a los carbohidratos. Aquí hay otros valores, pues, que es el adaptado de la Asociación Médica de Diabetes. Y bueno, que aquí menciona casi relativamente lo mismo al ayuno: 105, 190, 165 y 145. Bueno, y pues también se han disminuido algunos valores. Por ejemplo, aquí el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda disminuir el umbral a 135 miligramos sobre decilitro en población de alto riesgo, en este caso aquí en México, ¿no? Bueno, aquí los criterios de diabetes pregestacional para el diagnóstico, pues es realmente el diagnóstico de una diabetes común, ¿no? Que es glucosa en ayuno más de 126, glucosa plasmática al azar más de 200, glucosa plasmática o bueno, la curva a las 2 horas poscarga de 75 gramos, pues son mayor de 200, y pues la hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%, que recordando, pues más bien la hemoglobina glucosilada solamente nos sirve para dar seguimiento, más que hacer diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí tengo un pequeño diagrama. Bueno, en pacientes que tienen un riesgo bajo a medio, pues se hace un test entre las 24 a 48 semanas de gestación. Es el test de O'Sullivan. Ya me mencionado que es una sobrecarga de 50 gramos y se mide a la hora. Si a la hora, pues la glicemia es de menor de 140 miligramos sobre decilitro, decimos que pues es un valor normal, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una glicemia mayor de 140 miligramos sobre decilitro, ya es algo patológico y pues se procede a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Generalmente usan el Carpenter, que es el de 100 gramos, y pues se hacen las tres, ¿no? Las 4 mediciones al ayuno: primera hora, segunda hora y tercera hora, ¿no? Bueno, y aquí pues los valores normales pues deben estar en menos de 95 al ayuno, menos de 180 a la primera hora, menos de 155 a la segunda hora y menos de 140 a la tercera hora. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Y ya cuando es patológico es cuando ya sea 2 o más parámetros están alterados. Recordando, pues si hay un parámetro solamente, pues se toma como una resistencia a los carbohidratos, ¿no? Una intolerancia a los carbohidratos, y pues se vuelve a repetir la curva de tolerancia a la glucosa 2 semanas después para corroborar el diagnóstico que hemos dado. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo alto que ya hemos mencionado, que es edad mayor de 35 años, antecedentes familiares de diabetes mellitus, diabetes gestacional previa, enfermedades obstétricas previas, obesidad, paciente haya nacido sus hijos previos macrosómicos, etcétera, etcétera, síndrome de ovario poliquístico. Bueno, entonces en esos tipos de pacientes pues es importante los factores de riesgo en la historia clínica, porque en el primer contacto vamos a tomar que es el test de O'Sullivan con 50 gramos y se mide a la hora. En este caso, pues el paciente, si tiene una glicemia menor de 140 miligramos sobre decilitro, bueno, pues se vuelve, eso fue en la primera consulta, ¿no? A las más o menos a las 13 semanas de gestación, más o menos, ¿no? 13 semanas de gestación. Ahí soy malo con aquí el puntero. Bueno, y si sale normal,
pues se vuelve a repetir el test de O'Sullivan a las 24 48 semanas de gestación, en el que pues podemos encontrar que sea normal, ¿no? Unos casos que podemos encontrar es normal, y pues se vuelve a repetir el test de O'Sullivan a las 32 y 36. Entonces primero es a las 3 semanas en alto riesgo, después a las 24 o 48 semanas como en el riesgo menores, ¿no? Como en riesgo medio o bajo, ¿no? Igual a las 24 o 48 semanas. Ahora, si no, pues se le vuelve a tomar una glucosa a las 32 a 36 semanas de gestación. Y bueno, aquí ya sé que durante las 24 o 48 semanas de gestación o a las 32 y 36 el test de O'Sullivan resultó patológico. Se procede igual que el otro a la curva de tolerancia a la glucosa, y pues aquí volvemos a determinar si es normal o es patológico, ¿no? No, ahora en general pues tenemos bueno, separándolo un poco, cinco parámetros para dar un diagnóstico certero de diabetes gestacional, ¿no? El primero es el tamizaje con O'Sullivan, que nos dé mayor de 180 miligramos sobre decilitro, ya es diagnóstico de diabetes gestacional. Ya habíamos dicho que es pues a la 13ª semana de gestación, o entre la 24 y 48 semanas. La 13ª pues vamos a diagnosticar pregestacional, y pues a la 24 a 28 semanas de gestación pues ya es diabetes gestacional, ¿no? Ahora, la glucosa mayor a 200 al azar también es diagnóstico. La glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro también es diagnóstico. La curva de tolerancia a la glucosa, ya sea con 75 o 100 gramos, que esté alterado. Y pues la hemoglobina glucosilada aquí lo puse, pero que sea mayor a 6.5, pero recordando pues realmente la hemoglobina glucosilada nos sirve más para un seguimiento de esta patología. Bueno, en el tratamiento, recordando las metas terapéuticas, entonces las metas terapéuticas pues en diabetes gestacional igual se toma en parámetros en ayuno, a la hora y a las 2 horas postprandial, ¿no? En ayuno pues debe ser 95, una hora 140, menor de 140, y la glucosa 2 horas menor de 120 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glucosilada, tanto en el gestacional como pregestacional, pues tiene que ser menor a 6. Y bueno, es lo más importante, ¿no? Y en la pregestacional es igual que en una diabetes normal, los parámetros igual. Las metas terapéuticas son las mismas, que son de 90 miligramos sobre decilitro en ayuno, menor de 140 o menor de 130 en la hora postprandial, a las 2 horas menor de 120, al igual que en la diabetes gestacional. Realmente aquí es lo mismo, nada más cambia que en diabetes gestacional en ayuno pues debe ser menor de 95, y glucosa en ayuno en pregestacional pues es de 90, ¿no? Y pues a la hora, ¿no? Postprandial también cambia un poco. En cuanto a la terapia nutricional, esta se ha demostrado, bueno, en cuanto a tratamiento, la primera que se utiliza es la terapia nutricional, que ha demostrado que en pacientes con diabetes gestacional alcanzan metas terapéuticas simplemente con esta de entre un 82 a un 93%. Tiene diferentes objetivos, que es lograr una ganancia adecuada de peso. Aquí esta ganancia de peso es de acuerdo a su índice de masa corporal, y también va a depender si hay un embarazo o un embarazo gemelar, ¿no? Y pues en este caso un paciente normal con un peso normal aproximadamente es de entre 11 kilos a 16 kilogramos la ganancia que tiene de peso. En algunos libros menciona que son 12 kilogramos los que tiene que ganar aproximadamente, y pues su cálculo de calorías pues son por kilogramo día, que en este caso son 30 calorías kilogramo día, ¿no? Ahora pues tenemos que evitar un aporte, bueno, ya paso tenemos que evitar un aporte nutricional menor de 1600. Uno menciona que no debe ser de 1600 calorías, tiene que estar normal entre 1600 a 1800 kilocalorías. Y pues tenemos que, otra meta es mantener el control glucémico, evitar
cetonuria y episodios de hipoglucemia. La terapia nutricional debe ser acorde a los hábitos, actividad física y con base a la cuenta de carbohidratos e índice glucémico. Bueno, aquí les puse una tabla de las recomendaciones dietéticas para manejo de diabetes gestacional. Ya con más calma lo pueden revisar ustedes, le ponen pausa al video y lo pueden reversando. Ya había mencionado que la dieta debe estar entre 1600 y 1800 kilocalorías. Esto va a mejorar la glucemia y no impide el crecimiento fetal, ni afecta el peso al nacer, ni induce cetoacidosis. Es una dieta que se recomienda. Y pues las restricciones menores de 1600 o menores de 1500 calorías al día tienden a desarrollar los pacientes cetoacidosis y generar alteraciones neurológicas fetales. El segundo pues es el ejercicio físico, ¿no? Que bueno, esto tiene como objetivo incrementar la masa muscular y pues favorece también al control glucémico, ya que aumenta la sensibilidad a la insulina. Ahora en este caso, bueno, la actividad física tiene que ser aeróbica totalmente y pues por al menos 30 minutos. Pero hay pacientes ya que mencionan que es que mi trabajo, yo vendo, no sé, bonais y camino tantos kilómetros al día, entonces hago ejercicio, pero pues luego dicen es que yo hago ejercicio, pero no entienden que un ejercicio no es eso, simplemente el ejercicio es por 30 minutos, bueno, mínimo, y pues para que sea efectivo este tipo de actividad física, pues generalmente la frecuencia cardíaca que genera esta actividad tiene que ser mayor de 100 latidos por minuto. Cuando se genera una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, podemos decir que es un ejercicio, que diga, una actividad física efectiva. Ahora, ya el tratamiento farmacológico, el de elección, pues es la insulina, ¿no? La insulina es el tratamiento de elección en diabetes gestacional. Y pues aquí vamos a utilizar dos, la insulina rápida y pues la insulina intermedia, que el utilizado pues es el NPH, ¿no? Y pues la NPH se pone, bueno, se utiliza media hora antes de desayunar y de cena. Ya se hace una combinación de las dos. Bueno, hay unas guías que mencionan de 1.5 hasta de punto 15 a punto 3. Aquí depende de la bibliografía realmente. Bueno, en este caso las guías de práctica clínica mencionan que es una dosis de inicio, siempre se inicia con una dosis mínima de 0.2 unidades kilogramo de peso total por día, ¿no? Bueno, es un paso 1, ¿no? Determinamos cuánto es por kilogramo. Bueno, estas dosis se dividen en 2/3, bueno, ya es combinadas tanto la insulina rápida como la NPH. 2/3 de estas se dan matutino y 1/3 se dan vespertino. Posteriormente, pues, ahorita les voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos que considerar que cada unidad de insulina va a metabolizar alrededor de 30 a 50 miligramos de glucosa y pues se puede ir ajustando de 2 a 4 unidades dependiendo del control glucémico y en ayuno, y pues pondría que el paciente muestre, ¿no? Y pues podemos hacer incrementos de entre 0.1 a 0.2 unidades internacionales kilogramo día. Y pues la dosis nocturna no debe pasar la dosis matutina, si no vamos a generar una hipoglucemia. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Una paciente de 65 kilogramos, ¿no? Haciendo las cuentas, le tocan 13 unidades internacionales al día. Ahora mencionamos que tenemos que dividir 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Y haciendo la cuenta en este ejemplo, pues los 2/3 en la mañana corresponden a 8.7 unidades internacionales y el 1/3 en la noche corresponden a 4.3 unidades internacionales. Pero ahora, la dosis matutina, que son los 2/3, se va a dividir esa cantidad, que son los 8.7, en tercios, ¿no? Se va a dividir en tercios y cada tercio va a equivaler a 2.9. Por lo tanto, 2/3 de ya para revolver la insulina y todo
aplicarla, pues 2/3 de este, bueno, 2/3 se va a aplicar de insulina NPH y 1/3 va a ser de insulina rápida. Ahora, en la dosis vespertina que habíamos quedado que era el tercio sobrante, ese tercio sobrante se van a dividir a la mitad. En este caso del ejemplo, pues tenemos aquí que son 2:5, ¿no? En este caso un medio, esta cantidad se va a dividir a la mitad, que va a ser, la mitad se va a aplicar de NPH y la otra mitad de insulina rápida, y ese se va a aplicar en la noche. Ahora, en cuanto a los hipoglucemiantes orales, bueno, realmente ya hay más estudios que se ha demostrado que sí tienen una eficacia. En este caso, el medicamento que se utiliza en mayoría pues es la metformina. Bueno, en estos pacientes hay pacientes que ya tienen ya tienen un diagnóstico de diabetes y se embarazan, entonces pues no se le tiene que quitar este tratamiento, tienen que mantener el mismo. No hay necesidad de quitarlo. Ahora, bueno, realmente se ha demostrado que sí tiene eficacia. Bueno, lo único que se ha encontrado es que hay un riesgo significativamente mayor de parto pretermino en este tipo de pacientes, pero ahí en fuera pues sí se utiliza, ya sea cualquier hipoglucemiante oral, la metformina, las biguanidas, etcétera.